Iglesia en Casa, saludamos a todos los que nos escuchan. Una vez más, para nosotros es alegría saber de que muchos nos están escuchando allá en Barranca, los saludamos. En Villanueva, saludamos a todos. En Bogotá tenemos algunos amigos. En Garagoa, saludamos a los compañeros de trabajo que hemos compartido. Y los compañeros de trabajo de mi esposa, también los saludamos. Y todos los que ustedes puedan compartir. Estas palabras es una palabra de sabiduría, de ayuda de Dios, que Dios quiere hablarnos de muchas maneras. Para esta semana queremos compartir acerca de que Jesús quiere ordenar nuestra casa. Amén. Bueno. Así es, muchas bendiciones para todos. Es un privilegio estar en Iglesia en Casa junto con mi esposo y dirigirnos a ustedes con la palabra hoy. Jesús quiere organizar nuestra casa. Y la Biblia dice en Juan capítulo 2 del versículo 13 al 17, se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que se vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consume. Entonces aquí vemos una faceta de Jesús inusual. Vemos a un Jesús tomando autoridad, con furia. Él se asió de un látigo para echar fuera a los cambistas que estaban en este lugar. Como dice la Escritura, el celo por la casa de Dios, por el lugar de Dios estaba por el templo estaba sobre Jesús, porque en ese momento el templo estaba convertido en un mercado. En ese momento se celebraba la Pascua de los judíos. Era una fiesta, una celebración de la ley de Moisés, donde las familias, y dice, según el historiador Josefo, dice que aproximadamente 250,000 familias, se contaban los hombres sin las esposas y los hijos, o sea, aproximadamente unos 3 millones de personas, de habitantes, iban a estar en la ciudad. Y ellos iban a llevar los impuestos que les eran la ley de Moisés, pagar los impuestos, y allí ellos iban a sacrificar las ofrendas en el altar, y se dice que según, pero ¿qué era lo que estaba pasando realmente en el templo? Jesús no estaba en contra de la ley de Moisés, de que se celebrara esta fiesta. En realidad lo que se estaba era oponiendo a un sistema corrupto que estaba siendo establecido en el templo en ese tiempo. A 15 años atrás, el sacerdote Anás había establecido ese sistema de llevar, establecer impuestos, de cobrar impuestos, y allá los cambistas cambiaban los dineros de la moneda local, que era el siclo, los cambiaban por el dinero extranjero a intereses muy altos del 12%, que eso era como una usura. También ellos allí establecieron inspectores de animales, donde ellos supervisaban las ofrendas, los holocaustos, las palomas, los corderos que traían para la ofrenda. Y ellos se las ingeniaban para decir que estaban imperfectos, y entonces ellos les vendían a precios mucho más altos las ofrendas al pueblo, y para luego ellos revendían los animales. Entonces era un sistema corrupto que había sido establecido por el sacerdote Anás en ese tiempo. Entonces vemos cómo este sistema era el que estaba Jesús estaba en contra de ese sistema. Uh-huh. Y también vemos que Jesús desde pequeño, desde chico, iba allí al templo, y él lo había visto ya muchas veces, había visto ello. Pero llegó el momento. En Malaquías vemos una profecía que se estaba cumpliendo. Para ello vamos a ver Malaquías 3, del 1 al 3, que dice: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí.
Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Entonces vemos cómo se está cumpliendo la profecía de que Jesús iba a ir al templo, iba a hacer una limpieza total. De igual manera, Jesús quiere entrar a nuestras vidas y quiere comportarse como ese jabón que quiere limpiar nuestras ropas sucias, como ese fuego que quiere sacar toda escoria que haya en nosotros, todas las cosas malas que tenemos. Entonces, de esa manera vemos cómo Jesús quiere ordenar nuestra casa, quiere ordenar nuestras vidas. Amén. Y seguimos la historia, ahí vamos en Juan 2, capítulo 2, del versículo 18 y 19 dice: pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días los levantaré. Aquí, obviamente, la reacción de los sacerdotes no se hizo esperar. Ellos dijeron, bueno, si Jesús viene a hacer esto, a voltar mesas, a hacer esta situación, entonces ellos exigieron con qué autoridad. Ellos sabían que estaban haciendo algo malo, porque en realidad lo que estaban haciendo, estaban con conocimiento de causa. Sin embargo, ellos demandaron y dije, bueno, ¿con qué autoridad ustedes a Jesús le cuestionaron? Entonces ellos pueden ver y creer que Jesús tiene la autoridad para ser el Mesías que estaba estableciendo el orden en su casa. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Les dijo, no les voy a dar otra señal, sino que destruirán este templo y que en 3 días lo reconstruirías. Jesús estaba refiriendo a él, que a través de su muerte en la cruz, cuando él fuera a la cruz, él iba a morir y a resucitar al 3er día. Y esa era la única señal que Jesús les estaba dando. Aparentemente ellos no entendían, y en realidad cuando una persona no quiere entender, demanda señal, porque en realidad no quiere creer, pero Jesús ahí le estaba dando, la única señal estaba dando era a los discípulos. O sea, en realidad Jesús no estaba interesado en decir es que yo soy el Mesías, sino él hablaba esas cosas, esas palabras para que los discípulos entendieran que él era el Mesías, el enviado. Entonces, la única señal que Jesús les estaba dando era la resurrección de él al 3er día. Uh-huh. ¿Y cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas? Uh-huh. Primero, vemos que Jesús vino y hizo su obra redentora allí en la cruz, y después de que él murió dijo, ahora ustedes son templo, uh-huh. Ustedes son la casa de Dios. Entonces yo, tú, mi esposa, ¿cierto? Somos templos de la presencia de Dios. De igual manera, entonces, queremos ver 3 aspectos, 3 principios importantes que lo podamos aplicar a nuestra vida. El primero es que reconocer que Dios es el templo, es el dueño de nuestro templo, de nuestra vida. Nosotros somos mayordomos. Entonces, Dios, a través de Jesucristo, quiere habitar en este templo y saber de que es este cuerpo, mi espíritu, mi alma, depende de Dios. Somos de Dios. El segundo principio es que la palabra de Dios debe mantenerse en nuestras vidas. De igual manera, si Dios quiere actuar en nuestras vidas, si queremos que Él ordene nuestra casa, yo debo alimentarme de la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios sea la que sea mi alimento. Reconocer siempre la palabra de Dios, reconocer siempre el mensaje de Dios en mi vida. Por eso no podemos dejarnos guiar por ideologías que salgan de cualquier persona. Si está en la palabra de Dios,
Eso me va a alimentar. Si no, pues no me va a alimentar, va a traer es confusión. Entonces por eso vemos de que la palabra de Dios es un principio importante, reconocer la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el tercer principio. Así es, el tercer principio es el Hijo de Dios vino para reclamar la propiedad de su casa, es su templo. Entonces el Hijo de Dios, Jesús, vino a reclamar su casa, allí el templo. Y entonces cuando yo entrego mi vida a Jesús, me convierto en propiedad de Él. Al yo ser de su propiedad, entonces Él me reclama como suya y ahora yo soy su propiedad. Ahora el enemigo puede venir a querer hacer daño, pero Él me reclama como suyo. Entonces, cuando nosotros somos propiedad de Él, entonces Él me hace ver qué cosas tengo en mi vida que necesitan ser cambiadas. El Hijo de Dios tiene la autoridad. Si ahora yo soy el templo, Él tiene la autoridad para venir y cambiarme, para sacar todo lo que allí hay en mi vida. ¿Qué cosas hay en mi vida que necesitan ser cambiadas? Tal vez nosotros en nuestras fuerzas no podemos cambiar, pero Jesús sí tiene la autoridad. Nosotros solamente nos dejamos, nosotros solamente tenemos que poder nosotros decirle: Dios, entra a mi vida, saca lo sucio que hay en mi templo, que hay en mi vida que necesita ser sacada de mi vida. Y le pedimos a Él que Él tiene autoridad para hacerlo, y también su Espíritu Santo tiene la autoridad, y también las personas que están a nuestro alrededor. Dios ha puesto personas a nuestro alrededor para que nos digan. Mi esposo es la persona que Dios ha puesto para decirme: mira, estás haciendo esto malo. Dios ha puesto nuestros hijos alrededor. Dios ha puesto personas que nos aman para decir: mira, esto está mal en tu vida. Entonces, así de esta manera Dios viene a limpiar nuestro templo. Y solo así podemos exhibir la gloria de Dios. Tenemos que estar expuestos a su palabra, como lo decía mi esposo. Tenemos que ser expuestos a la luz de la palabra, y así seremos limpios, podemos reflejar la gloria de Dios a otras personas. Así que vamos a orar y vamos a decirle al Señor que venga y examine nuestras vidas. Tal vez en este tiempo las iglesias que nosotros llamábamos están cerradas, pero en realidad son las casas, los lugares, porque nosotros somos el templo, y el Señor está viniendo en este tiempo a limpiar el templo, a barrer, a sacar, a echar de nuestras vidas. Nosotros pongamos nuestra voluntad, nuestra decisión de limpiar el templo, y Él tiene la autoridad para hacerlo. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta palabra. Hoy te pedimos que tú examines, que tú conoces nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestras vidas. Señor, ven y límpianos. Entra en mi casa, entra en la casa de cada persona allí, Señor, que te adoran, Dios. Tal vez, Señor, tú te quieres revelar a cada uno de nosotros para limpiarnos, para decirnos qué hay en nuestra casa, Señor, que necesita ser sacada. Tú tienes la autoridad en mi vida, Jesús. Haz tu obra en mí, Señor. Limpia tu casa, limpia la casa, Dios, en cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú no has permitido que Jesús venga a tu casa, hoy tienes la oportunidad de decirle a Jesús: entra a mi casa, entra a mi templo, yo quiero ser el templo tuyo. Ven, te doy el poder, te doy el permiso para que tú vengas y saques de mi vida y me expongas a las cosas que yo necesito sacar de mi vida, y tú tienes el poder de limpiarla. Así que abre tu corazón, dile: Jesús, te recibo como el Señor, como el dueño de mi casa, de mi templo, y eres el que te doy la autoridad para que tú vengas. Cuando tú eres hijo de Dios, entonces Él va a tener la autoridad para limpiarte. Él va a poder seguir trabajando en ti y en mí, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de su Espíritu Santo. Bendiciones, iglesia.